de los primeros años y después más allá en la vida adulta. Después ofrecemos, porque evidentemente una persona llega, digamos, de otro servicio que le han recomendado Apanate en un sentido, pero a lo mejor no tiene un diagnóstico. Nosotros ofrecemos la posibilidad. Ustedes ofrecen esa posibilidad de Exacto, tenemos un servicio de evaluación y diagnóstico. Pues una vez diagnosticados los niños y niñas, los remitimos a determinados servicios que tenemos atención temprana y de gabinete, ¿no? Ajá. Por supuesto, una vez entran digamos, en la espiral de Apanate, nosotros trabajamos con ellos a nivel de atención temprana, pero como bien reflejaba el vídeo, hacemos una labor también de orientación, de formación del profesorado y sobre todo de las familias para que, digamos, el trabajo tenga una continuidad y haya transferencia en los aprendizajes, ¿no? Ajá, como estamos casi en ese inicio, José Luis, tú eres presidente de Apanate, pero también eres padre de un usuario, de un niño con autismo. ¿Cómo son esos primeros momentos en los que uno llega y te encuentras con este diagnóstico? Lo comentabas un poco en el documento. ¿Hay una sensación de desorientación? ¿Cómo se sienten los padres en el momento que le dicen, oiga, su hijo tiene un trastorno de autismo, es autista? Sí. Evidentemente es algo que te sobreviene y de la cual tienes tal desconocimiento que la primera sensación es de absoluta desorientación, ¿no? Incluso yo andando con el tema que estábamos hablando del diagnóstico, sí te comentaría algo que además que yo viví en carne propia, ¿no? Sí. Apanate pues cuando mi hijo fue diagnosticado era absolutamente en ciernes, ¿no? Yo no fui de los socios fundadores, pero sí en aquellos momentos Apanate prácticamente era un grupo de familias que sencillamente se reunían en torno a este problema, ¿no? Yo tuve que sufrir ese peregrinaje entre técnicos diferentes, psicólogos, psiquiatras, hasta que al final alguien me dijo que en Madrid había alguien que podría ayudarme. ¿Tuviste que ir en tu casa a Madrid? En mi caso tuve que ir a Madrid, ¿no? Y no solamente yo, por aquel entonces en la que muchas familias tenían que salir fuera de la isla. Estaríamos hablando de los 1990 y poco. O sea, el otro día. Hace 10 años. Sí. O sea que... por tus palabras deduzco que en poco menos de 10 años hemos dado un paso de gigante en ese sentido. Efectivamente. ¿No? El hecho de que ahora haya, vamos a decir, esta referencia en Tenerife, ¿no? Que pudiera ser Apanate, para los padres que diagnostican a sus hijos con este trastorno es una gran ayuda, ¿no? Y desde luego lo sienta mejor en lo que es sentir esa cobertura y ese abrigo, ¿no? Efectivamente. Sí. Arquímedes, también se ha hablado en el documento, yo entiendo que sería muy extenso de explicar toda la evolución del autismo, pero sí que se dan una serie de diferencias, digamos, o particularidades en la evolución del niño autista, en el lenguaje, en la interacción con otras personas. Así, un poco a grandes señas, ¿cuáles serían? Sí, pues yo creo que el vídeo refleja ese mito de un conjunto de síntomas, un conjunto de conductas como muy heterogéneas. Hay una afirmación de uno de los padres que da precisamente en el centro, en la diana, ¿no? Y es que el autismo realmente como tal es un conjunto de conductas y sintomatologías tan variadas que puedes encontrar a dos niños absolutamente diferentes, ¿no? Para eso los profesionales solo podemos acudir a dos manuales que están reconocidos internacionalmente, que es el DSM, este cuadro ya por el 4R, y que bien conoces, ¿no? Y la CIE 10, ¿no? Y esos manuales orientan hacia lo que podríamos hacer un diagnóstico del espectro autista, ¿no? Es decir, de esos niños con conductas autistas que pueden tener incluso otro tipo de trastornos, pero que tienen conductas autistas. Pero ¿y entran todos en ese departamento estanco de sintomatología o ciertamente, deduzco un poco por los comentarios de los compañeros profesionales y también de los padres, de que como tú también bien decías antes, no son todos iguales y quizás la sintomatología no es cuestión de ir tachando, ¿no? No son todos iguales, cada niño es diferente. De hecho, incluso para realizar un buen diagnóstico y sobre todo para generar un programa de intervención hay que considerar las diferencias, ¿no? Es decir, cuando yo escucho eso de que los niños autistas tienen problemas en lenguaje, pues a mí me horroriza pensar que cada niño, que todos los niños son iguales. Eso no es verdad. Es decir, efectivamente, la mayoría de los niños con conductas autistas tienen dificultades en la comunicación, la mayoría de los niños, pero el
gradiente de esa dificultad puede ser tan variado como que nosotros en la universidad trabajamos con niños que tienen lenguaje, y un lenguaje incluso emergente, es decir, bastante espontáneo, y otros niños con los cuales hay que trabajar métodos alternativos de comunicación. Es decir, efectivamente hay un conjunto de conductas que pueden estar relacionadas con la comunicación. Esa es quizás la más preocupante para los padres. De hecho, los padres siempre preguntan, se decía en el vídeo, ¿hablará mi hijo? ¿Se comunicará mi hijo? Es decir, ese conjunto de... Pero estamos hablando de que ustedes en la universidad se encuentran con casos de niños que tienen un lenguaje aparentemente normalizado y dentro de la normalidad a su franja de edad, pero sin embargo están diagnosticados. Sí, dentro del conjunto del trastorno del desarrollo esto es muy importante, tenemos niños diagnosticados, por ejemplo, con Asperger, ¿no? Con el síndrome de Asperger, o con TGD no especificado, es decir, que cumple una serie de conductas autistas, pero que, por ejemplo, tienen un buen desarrollo de lenguaje. Y muchos de los niños con los que nosotros trabajamos, con los que hemos diagnosticado, se acercan a ti y te saludan y te dan un beso. Es decir, ese mito de que el niño está escondido, perdido, que no mira la cara, o que nunca va a comunicarse, o que nunca va a hablar, es un mito que proviene posiblemente de hace 20 o 30 años. Es decir, los procesos de aprendizaje, las evoluciones de los tratamientos han generado que precisamente ese mito se modifique. Ese es un mito que proviene también del primer diagnóstico que se hacía del autismo, que era el autismo clásico de Kanner, ¿no? Un autismo profundo, incluso relacionado con los trastornos esquizofrénicos. Eso no es real. Yo creo que en el vídeo ahí en la asociación se ve perfectamente que eso, ¿no? Esas grandes diferencias que existen dentro del autismo. ¿Queréis apostillar algo? Sí, simplemente complementar. Digamos que dentro de la definición del autismo, definición actual, se trabaja bajo el concepto de espectro autista, y eso lo que establece es que no estamos hablando de un compartimento tan estanco, tan kaneriano como comentaba Arquímedes, sino que estamos hablando de una línea de gradientes, ¿no? Que es un poco el concepto de espectro, y dentro de ese gradiente entran muchísimas personas, ¿no? Nosotros en algunos materiales que tenemos y que de publicidad por ahí decimos que hay tantos autistas o personas con autismo como rostros, y es la realidad. Otra cosa es, si bien cierta, es que, digamos, dentro del espectro hay unas determinadas conductas a nivel de comunicación, a nivel de procesos creativos y de imaginación y de relación, interacción social, que evidentemente se encuentran alteradas, como trastornos del desarrollo, son evidentes en los primeros años de vida del niño o la niña, pero eso no determina unas características cerradas. Es decir, hay personas, como bien comentaba Arquímedes, que tienen un cierto nivel de comunicación, que fallan más en la interacción, que tienen ciertos procesos de elaboración creativa, pero fallan más en la comunicación, etc. Lo que sí es bien cierto es que hay una serie de áreas que, de hecho, son las que determinan el diagnóstico. Un diagnóstico que se establece principalmente por la observación conductual, áreas afectadas, alteradas, pero el gradiente en que están afectadas, y después está todas las cuestiones que no tienen que ver con esa área, es decir, que se suscriben a la propia persona, rasgos de personalidad, etcétera, que son individuales. Y en base a eso, y ya termino con mi aclaración, también definir que las personas, debe haber un cambio conceptual, es decir, no se puede denominar a las personas autistas porque estamos estableciendo que todas sus características a nivel global como personas son autistas, y eso no es así. Deberíamos hablar de personas con autismo porque primero y antes que nada son personas y después tienen unos rasgos definidos por el autismo, pero como personas tienen otras muchas más posibilidades, capacidades, rasgos de personalidad y motivaciones, ¿no? Precisamente eso es uno de los mensajes que normalmente siempre se ponen sobre esta mesa, ¿no? Cuando se habla de terminología o de nomenclatura o de manera de dirigirse a los temas que abordamos, siempre surge una puntualización como la tuya, y es interesante que lo planteemos como tal y siempre con ese previo de persona antes que el apellido del trastorno del que estamos hablando, del problema del que se está hablando. José Luis, yo sí que me parece importantísimo, porque claro, estamos viendo, tenemos a dos especialistas, tenemos a dos técnicos en el plató, y a mí me interesa mucho también, yo creo que a los telespectadores igualmente, saber cómo es el día a día en casa. Hemos visto cómo en Apanate se trabaja, el tipo de actividades que se desempeñan con ellos, seguiremos ahondando en las mismas, pero ¿cómo es el día a día con estas personas? El día a día es complicado. Bueno, yo soy padre de un niño que tiene un diagnóstico de autismo profundo, ¿no? Severo, con lo cual empeora la situación, ¿no? Y sobre todo por una sencilla razón, y yo creo que además le pasan, es un lugar común entre otras familias, y es que
nuestros chicos no saben qué hacer con su tiempo. Es decir, tenemos que estar continuamente siendo sus tutores para que puedan ir llevando a cabo pues, diversas actividades, pues algunas de su gusto y algunas que de alguna forma queremos introducirles en su vida, ¿no? Es complicado en el sentido de que efectivamente te conviertes prácticamente en la sombra de tu hijo, tienes que estar siempre acompañándolo para para todas sus actividades, incluso vamos a decir de autonomía, es decir que tienen un cierto grado de autonomía, pero que no siempre es la suficiente como para que puedan hacer todas las actividades domésticas, por así decirlo, y sencillas por sí mismos, ¿no? Tienes que estar muy encima de ellos y ayudándolos, ¿no? Pero bueno, imagino que se adquiere pues una fortaleza especial dadas las circunstancias, ¿no? Decía José Luis que él, al igual que otras familias, habían tenido, pues hace 10 años, ayer, tenido que viajar a la capital de España, a ir a Madrid, pues a buscar un diagnóstico. Pero ciertamente en nuestra facultad tenemos profesionales que sin duda ahora mismo están en una posición de poder hacer ese diagnóstico adecuado, y muy buenos profesionales que tenemos en la Facultad de Psicología de la Universidad de La Laguna, como en otras muchas facultades de nuestra universidad, y uno de ellos es nuestro amigo Arquímedes, que lleva pues, ya muchísimos años trabajando en este sentido, y desde luego que si no es una de las personas que más sabe de esta temática, si no es el que más sabe, sin duda es uno de los que más sabe de estos temas en nuestra facultad. Y hay ese proyecto que yo les comentaba al principio, que tiene este nombre tan bonito y tan entrañable como Escuelita de Ilusiones, que hablamos antes de entrar en antena, y Arquímedes es el director del mismo. ¿En qué consiste este proyecto? Bueno, sí, el proyecto tiene un nombre realmente curioso, ¿no? Es bonito. Sí, buscábamos un nombre que fuera optimista, ¿no? Que es la ilusión porque los niños con los que trabajamos pues tengan un alto nivel de calidad de vida, ¿no? El proyecto surge en una colaboración que se realiza con la Universidad de Columbia, ¿no? Con Douglas Rear, que es una de las grandes figuras del campo del autismo, y con Gladys Williams, ¿no? que fue una doctoranda de Douglas, ¿no? Surge porque, digamos que los avances científicos cuesta que lleguen a la sociedad, y eso es real, ¿no? Y los profesionales que trabajamos en el campo de los niños con trastornos del desarrollo nos dimos cuenta que efectivamente que esos avances costaban que llegaran a la sociedad, y costaba incluso que llegaran a la propia universidad, en este caso a nuestra propia facultad. Surge una colaboración con Douglas Rear y se establece un proyecto en un modelo de trabajo que se llama CABA, que proviene del nombre Análisis Aplicado de Conducta, que es, digamos, uno de los métodos que ha demostrado que es eficaz a la hora de trabajar con niños con conductas autistas, y surge ese proyecto. Nos ponemos en colaboración también con una fundación, con una asociación que nace a través también de este proyecto, de un conjunto de profesionales, ¿no? De tal manera que se crea la Escuelita de Ilusiones, que es un centro intensivo de tratamiento de niños con conductas autistas, y se crea con una base sobre todo científica, es decir, este tipo de centros ya existen en Estados Unidos, y la característica principal es que están vinculados a centros de investigación. En este caso a la Universidad de La Laguna, pero otros que existen en Nueva York, por ejemplo, están vinculados a la Universidad de Columbia, o el que está en Oviedo está vinculado a la Universidad de Oviedo. Surge un proyecto donde un conjunto de niños reciben tratamiento, utilizando, digamos, los últimos avances de los últimos años en los procedimientos de enseñanza, y con una metodología muy estricta de seguimiento del proceso de aprendizaje de estos niños. Se han hablado bueno, de varios mitos, han salido en el documento, algunos ya hemos puesto aquí sobre la mesa, pero sobre todo ese del lenguaje, que siempre se piensa o se encasilla, o hablamos de esos departamentos estancos que no son tan estancos, que igualmente hemos de decir, un poco cuando lo comentaba, se me pasaba por la cabeza que es cierto que normalmente en los manuales de salud mental, como el DSM-4 o el CIE-10, el que plantea la Organización Mundial de la Salud, hombre, es cierto que en psicología no todo es tan, ni en psiquiatría todo es tan estanco, ¿no? Sino, no puedes tampoco hacer un glosario de síntomas y tachar, ¿no? Sino finalmente, de alguna manera tenemos que sistematizar, y existen estos manuales por eso, ¿no? Y no creo que con ello ni con las palabras de ustedes estuviéramos quitándole un poco el valor que tienen estos manuales, pero sí que es cierto que tenemos que hilar más fino, ¿no? Cuando hablamos de estos temas,